Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. Baja la inflación en los Estados Unidos y suben con fuerza las acciones, y de ellas especialmente las acciones de empresas tipo growth. ¿Momento de invertir en este sector? El día miércoles 14 de noviembre, los Estados Unidos publicó el índice de aumento de precios al consumidor. El aumento fue del 3,2% interanual, menos al proyectado del 3,3%. Excluyendo alimentos y combustibles, que suelen ser algo volátiles, la inflación core o inflación central fue del 4% interanual, menor al 4,1% que se esperaba. Y esto puso terriblemente eufóricos a los mercados de valores en los Estados Unidos y a nivel mundial. En videos anteriores del canal que tenés a tu disposición, explicamos por qué sucede este fenómeno y cómo funciona esta dinámica. En términos simples, las empresas te prometen dinero en el futuro. Si en el futuro se descuenta que no vaya a haber inflación o que esta inflación vaya a ser baja, ese dinero del futuro es más valioso porque no va a sufrir tanto por el poder erosivo o la pérdida de valor que genera la inflación. Por lo tanto, también es más valioso al día de hoy. Si bien lo simplifiqué al máximo, creo que entendés la idea general. Y con esa misma lógica vas a poder comprender que en un posible escenario con inflación más a la baja, las empresas o las acciones de empresas que más pueden beneficiarse son las tipo growth, las empresas de crecimiento. ¿Por qué? Muy simple, porque gran parte del valor de estas empresas depende de cantidades de dinero crecientes y futuras que esa empresa te puede entregar, generalmente algo alejadas en el tiempo. Un ambiente con inflación más a la baja es muy bueno y especialmente bueno para esa clase de empresas. Por eso, prepárate ese buen café, algo rico para comer, seguí atento a estas tres acciones que vamos a ver hoy, sumate a la comunidad del canal de Invertir desde casa en YouTube y en Instagram y disfrutemos de este video. La primera empresa de la que te quiero hablar hoy es Airbnb, una empresa que, a mi entender, es un marketplace para alojamientos temporales de corta duración. Airbnb no tiene una residencia, no tiene un hotel, no tiene un cuarto que se pueden alquilar. Eso lo tienen las personas que interactúan con Airbnb. Airbnb facilita ese comercio de los alojamientos temporales y cobra, por supuesto, una comisión. Ingresos totales de 3.400 millones, creciendo al 18% interanual, con beneficios netos de 4.400 millones por un beneficio fiscal de 2.800 millones que tuvo en el trimestre. Ajustando, quitando este beneficio fiscal, el beneficio neto hubiera sido de 1.600 millones con un excelente margen neto del 47%. Brillante. Flujo de caja libre de 1.300 millones, creciendo desde los 958 millones del trimestre pasado, con flujos de caja libre en los trailing 12 months TTM o últimos 12 meses calendarios de 4.200 millones de dólares. Un margen de flujo de caja libre a ventas del 44%. Excelente. Además, recomprando acciones, bajando ligeramente el número total de acciones en circulación. Más de 10.000 millones en caja y liquidez, prácticamente sin deuda, con bajísima intensidad en capital de su negocio. Sus activos en plantas, propiedades y equipos de producción más leasing operativos son bajísimos comparados contra su facturación total. Siempre que analizo Airbnb no puedo creer lo fundamentales que tiene el negocio. Es la envidia de muchas empresas dentro del S&P 500. Los márgenes de rentabilidad que tiene únicamente son igualados por Visa, Mastercard, Adobe, Meta Platforms, y no sé si Meta tiene niveles tan altos, pero hay muy pocas empresas que igualan la rentabilidad que tiene este marketplace de alojamiento temporal. Sin embargo, luego analizo y pienso en la regulación que enfrenta la empresa, que fue mencionada en su informe trimestral. En Nueva York, por ejemplo, se han puesto tantos requisitos para los alquileres temporales y para las plataformas que los facilitan, que de facto hay una prohibición de Airbnb para operar en esa ciudad. Y ya en más del 80% de los mercados más grandes en los cuales opera, ya hay algún tipo de regulación o se estima que haya algún tipo de regulación
que dificulte en cierto punto, con mayores niveles por supuesto de complejidad, dificulte el desenvolvimiento de su negocio. Yendo a su valoración, tenemos poca historia para analizar, pero proyectando crecimientos en línea a los históricos, que aclaro, no será nada fácil, pero sí posible, con márgenes de flujo de caja libre menores a los actuales, el valor intrínseco, márgenes del 35% aproximadamente, hoy está en el 45%, el valor intrínseco rondaría los 110 a 120 dólares por acción. Por supuesto, es un rango de valoración, es una acción growth, hay cierta complejidad a la hora de analizar esta clase de empresas de crecimiento. Y si querés interiorizarte más con los métodos de valoración de acciones y qué método resulta aconsejable para cada tipo de empresas, podés sumarte a los cursos de inversión en Canal de Invertir desde casa, en donde no en un video de 15 minutos de YouTube, sino que en 45 horas de educación financiera, 12 clases, es mucho el tiempo que se necesita para explicar esto en profundidad, vas a poder aprender esto y muchísimo más para gestionar tu capital en forma inteligente y prudente en el mercado de valores. La segunda empresa de hoy es precisamente Spotify. Otra empresa tipo growth que la rompió literalmente en el último informe trimestral de ganancias. Esta empresa que revolucionó el mundo de streaming musical, que cambió la manera en que se adquiere y se escucha la música, podcast, audiolibros y demás. Seguramente la conoces. Este cuadro, si bien sintético, resume bastante bien todo. Desde arriba, usuarios activos mensuales creciendo al 26% interanual. Excelente y mejor de lo esperado. Ingresos de 3.357 millones creciendo al 11%. Márgenes grosos y operativos mejorando sensiblemente con una fuerte reducción de costos. La empresa sigue generando flujos de caja libre a pesar de su crecimiento, con un fuerte crecimiento de estos flujos de caja libre en este último trimestre. Remarco esto nuevamente, fuerte caída interanual de gastos operativos. Esto es muy bueno para una empresa en crecimiento. Proyecciones para este último trimestre del año. Usuarios mensuales activos de 601 millones, con ingresos creciendo hasta los 3.700 millones de euros, continuando su mejora de márgenes grosos y operativos. 3.700 millones de euros en caja y liquidez, con nada más que 1.200 millones en deuda de larga duración, por lo cual podemos decir que fue un trimestre brillante para la empresa y está creciendo en forma rentable, cuidando mucho los costos, lo cual es muy bueno. El único punto a tener en cuenta en el caso de una empresa como Spotify, más allá de su corta historia, creo que es la competencia. Compite contra Tencent, un gigante de China, compite contra Apple, compite contra Google, contra Amazon, es decir, hay jugadores de mucho peso queriendo ingresar en la industria de la publicidad digital en lo que es el streaming musical. Proyectando crecimiento de ventas e ingresos en líneas a los actuales, con márgenes de flujo de caja libre mejorando al 10% de las ventas, el valor intrínseco presente ascendería a unos 130 euros por acción. Dentro de ese rango de valoración, unos 140 dólares a los tipos de cambio que están fluctuando algo, y por supuesto dentro de un rango de valoración. Estos Excel, más allá de lo que buscamos hacer lo más preciso posible, no dejan de ser una aproximación. Rápido ejercicio: ¿qué pasa si Spotify logra ser más rentable en flujos de caja que ese 10% que hemos proyectado ahí? Lógicamente van a ser mayores los flujos de caja libre que produzca y por lo tanto va a ser mayor su valor presente. Todo depende de las proyecciones que uno haga. Son estimaciones. Sigamos. Me puse muy eufórico. Sigamos. La tercera y la última del día de hoy es Snap Inc. Una empresa de redes sociales de publicidad digital que me la han pedido en videos anteriores del canal, en videos más antiguos del canal, que la voy a analizar para demostrarte que no cualquier empresa de crecimiento es para comprar a ciegas y que hay una diferencia muy grande, enorme, entre crecer siendo rentable y entre crecer y perder dinero al mismo tiempo. Las ventas trimestrales crecieron un 5% a los 1.118 millones en el trimestre. Y más allá de esta pequeña caída del 2% de las ventas en estos primeros 9 meses, podés ver que en los últimos 5 años las ventas crecieron de forma explosiva en Snap. ¡Listo! Tenemos que salir a comprar como loco estas acciones que cayeron a mínimos del último tiempo porque está creciendo en ventas en forma espectacular. No, señor. Definitivamente no.
No siempre, al menos. En forma operativa, descontando los costos de producción y costos operativos, Snap perdió dinero todos estos años, así como lo escuchás. Los beneficios por acción, lógicamente, como ves ahora, fueron negativos en todos estos años también. Entonces me imagino tu pregunta, ¿de dónde sale el dinero para sostener a estas empresas que pierden dinero? De las OPM. Others People Money, como decía el inversor inteligente Benjamin Graham en El Inversor Inteligente, emitiendo deuda y emitiendo acciones. Fíjate, por ejemplo, ejercicio para la casa, el número de acciones en circulación de Snap creció descomunalmente, porque por supuesto alguien tiene que pagar la cuenta de esas pérdidas operativas de la empresa. Así, emitiendo deuda o emitiendo acciones. Por supuesto que, más allá de este presente, si Snap logra ser rentable operativamente el día de mañana, el potencial de crecimiento en lo que es valor de mercado en ese mañana es enorme. Te pongo un ejemplo que seguro vas a conocer y vas a entender. Tesla hasta el año 2019 perdía mucho dinero operativamente, lo dijo su propio CEO. Desde 2020 empezó a ser rentable y viste lo que pasó con el valor de mercado de Tesla de 2019 en adelante. El resto es historia. Lo mismo puede pasar con una empresa que al día de hoy no gane dinero si el día de mañana empieza a ser rentable. Sin embargo, mucho cuidado con esas empresas que lo único que hacen es prometer crecimiento a costa de otros, porque eventualmente las cosas pueden no salir como uno espera. Yendo su valoración y proyectando que vuelva a un crecimiento sólido en sus ventas, con un margen de flujo de caja libre del 18% que, aclaro, no demostró ser capaz de brindar en ningún año, el valor intrínseco presente al día de hoy de todo ese posible cash del mañana rondaría los $10 por acción. Por supuesto, con la complejidad que caracteriza valorar a una empresa de crecimiento que no está siendo rentable al día de hoy. Esta es mi opinión, estas son mis maneras de pensar, mis maneras de encarar a las inversiones. No lo tomes como asesoría directa o como consejo de inversión. Con eso, ahora sí, nada más, suficiente por este video. Espero te haya servido, espero te haya sido de utilidad. 3 empresas cumplimos, venimos invictos en los últimos videos, espero tener tiempo para seguir cumpliéndolos. Déjame en tus comentarios qué fue lo que te pareció. ¿Estás viendo otra empresa growth? Mercado Libre viene repuntando bastante bien. ¿Estás viendo mercados emergentes? Otro sector que puede beneficiarse mucho de una inflación baja, los mercados emergentes. Déjalo en tus comentarios que tu aporte crítico, el más votado es el comentario fijado, tu aporte crítico siempre suma. Un cariño, que sigan bien e inviertan bien y como siempre nos vemos pronto en el próximo.